Capítulo 191. Al día siguiente, cuando los soldados se despertaron, se limpiaron y se pusieron sus uniformes militares, que tenían una insignia que era única y no tenía ninguna afiliación a ninguna de las ramas del ejército. Su uniforme tenía una insignia especial que significaba que eran un equipo especial que era enviado solo cuando se desplegaban unas pocas personas para una misión especial o cuando había una tarea de infiltración. Al salir del cuartel del equipo, cada soldado llevaba una bolsa que, por su aspecto, parecía extremadamente pesada. Pero, sorprendentemente, los soldados que llevaban las bolsas no parecían molestarse en lo más mínimo, ya que avanzaban con más de 350 kilos a cuestas, sin necesidad de hacer fuerza alguna. Siguiendo las instrucciones que les proporcionó Atenea a través de los engranajes que llevaban puestos, entraron al ascensor. Y para sorpresa de todos, al subir al ascensor y después de que la puerta se cerrara, el ascensor inmediatamente comenzó a subir a los pisos superiores en lugar de descender a la planta baja. Pronto se dieron cuenta de algo ya que el ascensor no se detuvo y continuó su camino hacia el piso más alto. Pronto, su curiosidad también fue respondida después de unos momentos cuando el ascensor finalmente se detuvo y sus puertas se abrieron, revelando una amplia azotea plana. En ese momento, en la azotea se encontraban 5 helicópteros gigantescos que, según los soldados, no se parecían a ningún otro del mundo. Estos helicópteros parecían futuristas y resultaban intimidantes, incluso cuando permanecían apagados por el momento. Sin perder tiempo, todos comenzaron a subir al helicóptero que les había sido asignado. Al cerrarse la puerta, los pilotos encendieron los helicópteros, mostrando de inmediato la diferencia entre las notables capacidades de estos helicópteros que eran muy superiores al resto del mundo. El rotor pasó de estar completamente inactivo a girar a plena potencia en solo 10 segundos y era lo suficientemente silencioso como para que muchos soldados pensaran que todavía estaba funcionando en modo de baja potencia, pero al contrario de lo que habían pensado, el helicóptero no iba a sonar más fuerte de lo que estaban escuchando en ese momento. La reducción masiva del ruido de los rotores fue el resultado de rotarlos mediante el uso de electroimanes en lugar del sistema de rotor habitual, lo que al mismo tiempo eliminó la necesidad de conexiones mecánicas, reduciendo la cantidad de cosas que podrían salir mal en un helicóptero normal impulsado por rotor. Al mismo tiempo, debido a la reducción de la fricción y de las pérdidas mecánicas, también permitió que el helicóptero tuviera una autonomía de vuelo mucho más larga con un consumo de combustible reducido y, con la densidad energética del combustible, el helicóptero ahora tenía la capacidad de volar durante 3 días seguidos sin tener la necesidad de repostar durante ese periodo. Con el helicóptero ahora completamente encendido, los pilotos inmediatamente los levantaron sin tener que preocuparse de que los otros helicópteros les causaran un problema, ya que lo único de lo que el piloto tenía que preocuparse en este momento era de controlar hacia dónde y cómo quería dirigir el helicóptero para que fuera. En cuanto a cómo se logró esta hazaña, fue gracias al avanzado sistema de control de vuelo que utilizará todas las superficies de control disponibles para controlar para darle vida al comando dado sin fallas, mientras que el piloto solo tuvo que concentrarse en navegar la máquina, dejando todo lo demás en manos del sistema. Con el helicóptero en marcha, rápidamente comenzó a ganar altitud hasta alcanzar su altitud ideal y luego inmediatamente comenzó a dirigirse a su ubicación designada donde estos soldados estarían estacionados hasta que el grupo de nuevos aprendices se graduara. Aaron, por su parte, se encontraba en su sala de estar, observando el helicóptero que despegaba rumbo a la frontera. Un suspiro de alivio escapó de sus labios al darse cuenta de que su preocupación ya no existía. 45 minutos después. El helicóptero aterrizó a pocos kilómetros de la base temporal que se había instalado en la frontera, sin que ningún militar de los alrededores tuviera la impresión de que los helicópteros habían entrado en sus inmediaciones. Ambos bandos no detectaron la presencia de estos helicópteros en sus radares, lo que de por sí no es motivo de orgullo, sabiendo que los sistemas de radar utilizados eran bastante anticuados. Los soldados descendieron de los helicópteros uno por uno y, al poco tiempo, los helicópteros despegaron, dejándolos solos en el suelo. Una vez que los helicópteros se fueron, los soldados comenzaron a caminar de inmediato hacia las bases que se habían establecido en los límites de Edén. Señor, ya llegaron. Nova le informó a Aaron sobre su llegada. ¿Cuál es el próximo curso de acción de Atenea? Dejando de hacer lo que estaba haciendo, Aaron preguntó. Ella planea comenzar a reducir gradualmente el número de soldados de nuestro lado para minimizar las bajas de nuestro lado en caso de que el otro lado comience a disparar, informó Nova. Bien.
Para finales de la próxima semana, todos los soldados que están estacionados allí deberían retirarse a esa frontera. ¿Cómo van tus cálculos sobre cuándo van a atacar? Preguntó Aaron. Esa tarea ha sido delegada a Athena y ella predice que eso sucederá a más tardar a finales de mes. El inicio de la rotación de nuestros soldados será visto como una ventana de oportunidad, aumentando las posibilidades de que lancen un ataque durante ese periodo, informó Nova. Excelente. Ya es hora de que nos devuelvan el material confiscado, dijo Aaron sin un ápice de preocupación porque estaba seguro de que los 50 soldados que estaban estacionados allí eran capaces de lidiar con los enemigos siempre que tuvieran suficiente munición, especialmente porque Atenea había enviado con ellos una gran cantidad de ellos. Al mismo tiempo, en la base de Esparia, al otro lado de la frontera, se recibió una orden que fue enviada a través del canal militar encriptado. Después de descifrar la orden, fue enviada inmediatamente al comandante de la base, quien la leyó, lo que provocó de inmediato la formación de una sonrisa en su rostro, como si fuera precisamente algo que había estado esperando que sucediera. En el mensaje descifrado solo había una frase escrita. Comienza la preparación para entrar al paraíso. Amici, entra, llamó a su asistente para que entrara en la habitación y tirara el papel a la trituradora. Señor, saludó Amici después de entrar en la habitación. Llama a los oficiales de alto rango e infórmales que tenemos una reunión de emergencia, ordenó sin perder tiempo. Sí, señor, respondió Amici con un saludo antes de salir inmediatamente de la habitación a toda prisa para cumplir las órdenes dadas por el comandante. Capítulo 192. El arte supremo de la guerra no consiste solo en engañar al enemigo, sino también en dominar el arte del autoengaño, porque allí reside el verdadero camino hacia la supremacía estratégica. Era un día sereno en Edén como de costumbre, con el sol saliendo elegantemente sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosa y naranja. Y junto con la apariencia tranquila, las mentes de los ciudadanos ya estaban preocupadas por dos temas que también parecían dominar cada conversación en el Estado. Lo primero y más importante fue el incesante revuelo en torno al continuo reclutamiento de trabajadores de la construcción. Desde enero, la industria de la construcción se encontraba en un estado de movimiento perpetuo, con una sola empresa responsable de toda la actividad, clamando por mano de obra para impulsar sus ambiciosos proyectos. Eden parecía haber iniciado su viaje en la escalera que conduce al progreso y desarrollo de alta velocidad, y la demanda de trabajadores de la construcción no parecía mostrar signos de disminuir incluso después de que habían pasado varios meses y cientos de miles de personas ya habían sido contratadas por ellos. A medida que el horizonte de la ciudad se transformaba con cada día que pasaba, las obras de construcción eran un testimonio de la determinación de la nación de seguir adelante y comenzar a recuperarse de la brutal dictadura de Adolf, cuyo juicio aún estaba en curso y cada día que pasaba se revelaban más y más atrocidades al público. El atractivo del empleo estable y la promesa de contribuir a la floreciente infraestructura de Edén atrajeron a personas de todos los rincones del país en busca de oportunidades para mejorar sus vidas. En medio del zumbido de la maquinaria de construcción y el ajetreo de los trabajadores, el segundo tema de preocupación resonó en las calles y plazas de la ciudad. Un número cada vez mayor de hombres y mujeres jóvenes se unían al ejército, y sus filas aumentaban en respuesta a lo que percibían como acciones provocadoras de Esparias. Gracias a estas acciones provocadoras de Esparia, incluyendo la confiscación y el bloqueo del acceso a la carga de los ciudadanos de Edén que había pasado por sus puertos y el aumento del número de soldados en las fronteras que las dos naciones compartían con ellos, se había encendido la ira y un sentido de patriotismo entre los ciudadanos. El atractivo de defender su patria y proteger la paz recientemente conquistada, cuya dulzura acababan de saborear y que habían comenzado a apreciar, fue un llamado que resonó profundamente en muchos y los impulsó a unirse al ejército. Mientras el gobierno alentaba y apoyaba las campañas de reclutamiento para reforzar sus fuerzas militares, la sociedad, otrora pacífica, se encontró en una encrucijada. La cadencia rítmica de las obras de construcción y los pasos decididos de los nuevos soldados que se incorporaban a las filas se convirtieron en la banda sonora de la nación que estaba al borde de un cambio. Sin embargo, en medio de este tumulto de contrataciones y militarización, también había comenzado a invadir las conversaciones una corriente subyacente de inquietud. Internet, que había sido el elemento vital de la interconexión de Edén, gracias a que toda la red era propiedad de una empresa que había aumentado el número de inversiones en la infraestructura, comenzó a tambalearse, y su desaceleración desconcertó y puso nerviosos a los ciudadanos.
En un principio, el fallo se atribuyó a problemas técnicos, pero a medida que el problema persistió, las páginas web del gobierno fueron las más afectadas. Al principio dejaron de responder, lo que en un principio se solucionó rápidamente sin causar ningún daño, lo que llevó a los ciudadanos a pensar que realmente se trataba de un problema técnico y sin embargo, al mismo tiempo, los rumores de ciberataques e interferencias clandestinas de fuerzas externas se extendieron como un reguero de pólvora entre la población. El silencio del gobierno solo sirvió para alimentar esos rumores, algo que siempre necesitaban encontrar de qué hablar para distraerse con sus miserables vidas. Esto preocupó a los ciudadanos comunes que estaban preocupados por preservar su libertad recientemente adquirida. El jueves marcó un punto de inflexión, un día aparentemente normal, que inmediatamente se convirtió en un día no tan normal cuando los residentes del país se despertaron y se encontraron en una situación de la Edad Media ya que todos los sitios web mostraban el mismo mensaje de error. 404 no encontrado, lo que significa que su acceso a Internet ya no era un derecho sino que se convirtió en un privilegio para aquellos que podían eludir el bloqueo. Sin embargo, cuando encendieron el televisor para ver si podían aprender algo de los medios convencionales, se quedaron boquiabiertos al ver la transmisión de emergencia en curso. En la televisión, el portavoz militar hacía un anuncio y las palabras que salían de su boca no hacían más que aumentar la preocupación de los espectadores y oyentes. Como portavoz de las Fuerzas Armadas de nuestra nación, estoy aquí para brindarles una actualización objetiva sobre los eventos que ocurrieron anoche. Edén sufrió un ataque de nuestra nación vecina, Esparia. Esta sola frase hizo que la tierra temblara bajo los pies de muchos. Al amparo de la oscuridad, las fuerzas esparianas traspasaron nuestras fronteras y atacaron varias ubicaciones estratégicas dentro de nuestras bases fronterizas. Luego el portavoz hizo una pausa y luego continuó. Como resultado de esta agresión no provocada, hemos sufrido bajas y hemos sido testigos de daños significativos a nuestra infraestructura en la frontera que compartimos con ellos. Sin embargo, nuestros heroicos soldados respondieron con rapidez y valentía para defender nuestra patria durante este asalto inesperado y todavía están involucrados en un intercambio de fuego con los enemigos mientras continuamos cumpliendo nuestra promesa de proteger cada centímetro de la tierra de nuestra nación. Había ira y voluntad de luchar en su voz. En la actualidad, nuestras Fuerzas Armadas están implementando activamente contramedidas para proteger nuestras fronteras y garantizar la seguridad de nuestra población. Estamos movilizando recursos adicionales para evaluar la magnitud de los daños causados por el ataque. El portavoz habló en un tono que transmitía la gravedad de la situación, su rostro indicaba que la lucha contra Esparia iba a ser desafiante, pero su determinación de no rendirse sin importar lo que pasara fue lo que ayudó a aliviar el odio anterior que los ciudadanos tenían hacia los militares, dándose cuenta de que estos militares eran diferentes y más comprometidos con la nación y... unas horas antes de la rueda de prensa. Señor, ya han comenzado sus movimientos. Nova habló a través del sistema de altavoces de la casa despertando a Aaron de su sueño. Era la primera vez en mucho tiempo que no pasaba el tiempo en realidad virtual. ¿Qué pasa? Preguntó Aaron en el momento en que despertó y abrió los ojos después de que Nova le habló, a pesar de que su voz era muy tranquila cuando se dirigió a él por primera vez. Esparia finalmente ha comenzado a movilizar sus vehículos militares y pronto empezará a disparar los primeros proyectiles de artillería a nuestras bases en la frontera, informó Nova. Bien, ¿qué está haciendo Atenea? Preguntó Aaron sobre el curso de acción de Atenea. Capítulo 193. Bien, ¿qué está haciendo Atenea? Preguntó Aaron sobre el curso de acción de Atenea. Ella ordenó a los otros soldados que comenzaran a retirarse para evitar bajas cuando comenzara la pelea y también para dejar que los 50 miembros hicieran sus movimientos sin preocuparse por poner en peligro a sus compañeros soldados innecesariamente. En cuanto a los helicópteros, ya los había cargado con ese removedor de dirección y los había enviado al lado del agua de las fronteras. También ordenó a nuestros vehículos de la Marina que comenzaran a retirarse, ya que terminarían siendo bajas innecesarias como resultado de la próxima pelea. Nova informó el plan de acción de Atena. ¿Y qué pasa con la evacuación? ¿Cómo va? Preguntó Aaron sobre el destino de los soldados normales que habían sido enviados allí para actuar como respuesta a las crecientes provocaciones del otro lado. Como solo enviamos a quienes tenían experiencia militar previa, la evacuación está yendo mejor que si hubiéramos enviado personal sin experiencia en sus lugares, informó Nova.
Bien, ahora muéstrame qué está pasando en los campos, dijo Aaron mientras se ponía las gafas y volvía a recostarse para iniciar sesión en la realidad virtual. Un momento después, Aaron se encontró dentro de un enorme edificio que tenía lo que parecían miles de personas mirando diferentes feeds, sistemas y datos, todos informando a Athena cada vez que encontraban algo importante para que ella tomara decisiones basadas en la información que estaban proporcionando. Frente a Aaron había dos pantallas enormes que mostraban la información sobre la situación actual en las fronteras, mostrando los movimientos de los soldados esparianos como si hubiera informantes entre ellos. Sin embargo, toda esta información estaba siendo recopilada por un poderoso sistema conocido como los Ojos de Henry, que era piloteado por dos drones que circulaban por las dos regiones fronterizas que Eden compartía con Esparia, zonas que tenían una presencia militar masiva. El nombre Los Ojos de Henry fue inspirado por su hermano menor porque los ingenieros se habían inspirado en los datos de cómo habían evolucionado los ojos de Henry y gracias a eso, lograron construir la tecnología que reemplazó la tecnología de radar en el ejército. Esta tecnología ya estaba integrada en casi todos los dispositivos que necesitaban un método de detección. Las gafas y otros dispositivos de realidad virtual ya utilizaban esta tecnología para acceder a datos del mundo real, lo mismo podía decirse de los cascos militares, hasta el interior de los helicópteros, eliminando la necesidad de radares y otros sensores tradicionales en ellos. La tecnología funcionaba creando una burbuja con ella en el centro, recolectando cada bit de datos dentro de esa burbuja que luego era recopilado, analizado y mostrado por el dispositivo, brindando una cantidad de información sin precedentes y la capacidad de ver la información desde cualquier punto de vista siempre que esté dentro de la burbuja. Realmente están planeando arrasar con nosotros y seguir avanzando para apoderarse de toda la isla antes de trasladarse a la otra isla y apoderarse de ellas, murmuró Aaron mientras observaba la cantidad de soldados que estaban estacionados detrás de las fronteras. Sí, después de hackear su sistema de gobierno, este es solo el comienzo de sus planes y algunos de sus planes incluso incluyen la toma completa de Eden, informó Nova. ¿Cuándo se cargó este plan en su sistema?, preguntó Aaron, queriendo ver la cronología de cómo habían sucedido estos acontecimientos. Se registró hace minutos antes de que te despertara, informó Nova. ¿Alguna pista sobre quién podría haberles dado la audacia de hacer movimientos tan grandes?, preguntó Aaron sabiendo que Esparia no habría hecho el movimiento por sí solo. Sospecho que fueron los Morgan. Durante el vuelo de la semana pasada que se dirigía de América a España, los dispositivos en el avión se conectaron a nuestra infraestructura de Internet, lo que me permitió recibir información sobre los dispositivos dentro del avión. Curiosamente, a pesar de que la mayoría de los dispositivos funcionaban con Gaiaos, algunos de ellos no lo usaban, lo cual era extraño. Entonces, decidí investigarlos y descubrí que uno de ellos trabajaba para los Morgan. Obtuve su información cuando estaba recopilando datos sobre sus planes contra los Rothschild, así que inmediatamente coloqué un dispositivo en su teléfono antes de que quedara fuera de alcance y, aunque durante toda su visita mantuvo el teléfono apagado, el dispositivo que puse en su teléfono continuó recopilando datos de ubicación. Y después de volver a encender el teléfono al regresar a Estados Unidos, recibí un resumen de las ubicaciones, que también incluían las residencias de personas poderosas en Esparia y muchos de ellos tienen sus nombres incluidos en el plan cargado. Nova informó extensamente. Así que son ellos otra vez, sonrió Aaron cuando escuchó el nombre, dándose cuenta inmediatamente de lo que planeaban hacer con esta guerra. Cuando Rina lo visitó para traerle el tritio que había solicitado, ella le había informado sobre ello durante ese periodo y también le advirtió que tuviera cuidado. Han comenzado a moverse, informó Nova a Aaron. Al mismo tiempo, la sala que estaba llena de gente comenzó a volverse caótica mientras la pantalla mostraba a los soldados en movimiento que habían comenzado a traspasar la frontera hacia Eden, iniciando oficialmente su plan de invasión. Es hora de ponerse a trabajar, muchachos, dijo el líder del equipo de los 50 miembros restantes en la base ahora vacía mientras Athena inmediatamente cargaba la información en sus cascos, ya que estaban completamente equipados con toda la tecnología que un soldado necesitaría. Inmediatamente comenzaron a caminar hacia el grupo de soldados que se encontraba a 10 kilómetros de ellos y así continuaron hasta que estuvieron a unos 5 kilómetros del convoy de soldados. El convoy se detuvo, lo que permitió que los 50 soldados se tumbaran en el suelo y comenzaran a apuntar, esperando que el otro bando comenzara a realizar sus movimientos. Al mismo tiempo, Atenea informaba a los soldados por qué se había detenido el convoy.
¡Boom! Y la respuesta llegó inmediatamente después, cuando los proyectiles empezaron a caer sobre la base que habían dejado vacía. Ahora tenéis la justificación para contraatacar. Atenea les habló al oído en un tono que mostraba su emoción. Finalmente, tenía la oportunidad de poner en práctica en la vida real lo que había estado entrenando toda su vida en la simulación. Su emoción provocó que a los soldados que la oyeron se les pusiera la piel de gallina. Capítulo 194. Frontera marítima Eden Esparia. ¿Saben siquiera que ya estamos en sus aguas? Preguntó el oficial comandante asistente a bordo del buque líder que estaba en la retaguardia de la flota del Esparia, que se estaba preparando para un enfrentamiento con la armada de Eden en la frontera marítima. Incluso si lo supieran, de todos modos no podrían hacer nada al respecto, así que ¿de qué preocuparse? Aún así, asegúrense de que nuestros soldados no estén llenos de sí mismos y mantengan continuamente sus ojos en los sonares para asegurarse de que no queden minas en nuestro camino hacia la victoria, respondió el comandante de la flota, mientras se giraba hacia el lado derecho, mirando la multitud de embarcaciones a ambos lados de la flota, lo que provocó que una sonrisa floreciera en su rostro mientras imaginaba la futura ceremonia en la que sería recompensado por destruir la armada de Eden. Justo a su derecha, podía ver más de 15 embarcaciones alineadas y lo mismo sucedía con el número alineado en el lado izquierdo, haciendo un total de 30 embarcaciones que estaban entrando en las aguas del Eden, listas para su enfrentamiento que más bien sería descrito como una masacre. Sí, señor, respondió el oficial comandante adjunto, tomando inmediatamente su radio y transmitiendo la instrucción a todos los barcos de la flota. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de continuar su conversación con el comandante de la flota, un anuncio resonó en todas las radios de la flota y fue audible incluso para aquellos que no tienen radios. De hecho, el sonido fue tan nítido y claramente escuchado como si estuviera siendo anunciado a unos metros cerca de ellos. Atención a todos los buques de la Armada Española, este es un anuncio de advertencia de la Armada de Eden. Hemos detectado su entrada en las aguas territoriales de Eden y exigimos una explicación inmediata de su presencia en nuestras aguas soberanas. Tenga en cuenta que el ingreso no autorizado a las aguas de Eden constituye una grave violación de nuestra integridad territorial y no será tolerado. Estamos vigilando de cerca sus movimientos y cualquier acción provocativa o hostil será respondida con firmeza y decisión. En aras de reducir la tensión y mantener la paz regional, les instamos a que se identifiquen y expliquen el motivo de su presencia en las aguas del Eden. Si no proporcionan una explicación válida y satisfactoria, pueden producirse graves consecuencias. Parece que nos encontraron. Me habría sentido aún más decepcionado si no lo hubieran hecho, murmuró el oficial al mando, manteniendo una sonrisa en su rostro. Tomó la radio y respondió. Aquí el comandante de la flota de Esparia. Estamos aquí bajo las órdenes del comandante en jefe, el presidente de Esparia, en represalia por el disparo de artillería contra nuestra base a lo largo de la frontera terrestre. Ríndete inmediatamente o te verás obligado a hacerlo. Su voz transmitía el orgullo de estar en el bando poderoso donde estaba seguro de que, sin importar cuál fuera la respuesta del otro lado, él siempre sería el que saldría victorioso de la guerra. Si no te das la vuelta en 30 segundos, te arrepentirás de haber dicho esas palabras. Una respuesta contraria vino con un tic en cada segundo que seguía, indicando que era una contra. Tienes un voto sobre cómo resultan las cosas, pero lo que sea que elijas, mejor que no sea continuar con tu acto de intrusión. La advertencia concluyó de manera definitiva sin ninguna palabra después de eso. Tienen un soldado que habla muy bien, comentó el oficial al mando adjunto, aunque ni siquiera se atrevió a pensar en preguntarle al comandante si debían continuar o no. Simplemente mantuvo la cabeza en alto, mostrando su confianza, mientras el comandante alzaba la radio por segunda vez y se burlaba. Grandes palabras utilizadas por gente débil, pero esta también será nuestra última advertencia. Tan pronto como se acaben los sedientos segundos que nos disteis, seremos nosotros los que disparemos los primeros tiros si no hemos recibido vuestra declaración de rendición. Luego anunció inmediatamente a su flota mientras aún estaba en un canal abierto, mostrando lo poco que pensaba en las palabras del otro lado, ya que dijo con desdén. Cuando pasen los 30 segundos, disparen contra ellos. Ordenó a las flotas de 4 cañoneras que habían comprado a precio de ganga a Estados Unidos unas décadas atrás.
Sí señor, respondió la tripulación de la cañonera, mostrando su confianza inquebrantable al ordenar a los soldados que comenzaran los preparativos para disparar la primera ronda de artillería cuando el cronómetro llegara a cero, similar a su comandante, lo hicieron sin siquiera intentar moverse a un canal seguro, dando la totalidad de la orden sin preocuparse de que el otro lado hiciera algo que pudiera impedirlo o considerarlos un adversario peligroso. Aten, por otro lado, permaneció en silencio, tomando nota de las acciones que mostraban una total falta de respeto hacia el ejército de Eden. Sin embargo, simplemente guardó todas estas grabaciones, sabiendo que serían útiles en el futuro. Tintineo, 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 tintineo. La bomba tipo 2, sujeta a un propulsor que colgaba del helicóptero a unos 30 kilómetros de distancia, fue lanzada cuando el piloto apretó el gatillo después de recibir la orden de Athena. Con su sincronización tan inmaculada como podía ser, había cronometrado el lanzamiento de la orden de bombardeo exactamente cuando estaba segura de que había muy pocos satélites de imágenes sobre ellos para evitar que tuvieran la imagen de Tad Direction remover mientras estaba en camino a la flota Sparian que todavía creía que tenían la ventaja. Fuego. Anunció el oficial al mando de Sparia a través del canal abierto y las 4 cañoneras respondieron mientras disparaban sin siquiera fijar sus objetivos, considerando que estos eran solo disparos de advertencia. En medio de los proyectiles de artillería disparados desde ellos, ese removedor de dirección pasó directamente de uno a otro, uno lo pretendía como advertencia y el propósito del otro era claro, ya que Atenea no estaba bromeando en absoluto, ya que habían faltado al respeto a las fuerzas de su padre, ella había decidido que se les debería dar una lección duradera. ¿Qué es eso? Esas fueron las últimas palabras pronunciadas por el oficial al mando y muchos soldados de la flota de Sparia, siendo demasiado tarde para darse cuenta de que su cita con la parca ya se había fijado cuando un sol emergió ante ellos. La luz brillante convirtió el océano oscuro en luz de día. Hubo exactamente un período de 27 segundos de silencio absoluto mientras el piloto del helicóptero observaba cómo su rostro se iluminaba con la luz de la explosión a unos 30 kilómetros de distancia antes de que el sonido ensordecedor de la explosión finalmente lo alcanzara. A pesar de la fuerte onda expansiva, la computadora de control de vuelo del helicóptero tomó el control y logró que el helicóptero permaneciera intacto, sin que se produjera ni el más mínimo temblor. No debiste burlarte y menospreciar a tu padre a esa manera, dijo Atenea en un tono serio después de que la primera bomba TDR tipo 1 detonara, destruyendo con ella un total de 15 naves militares de Sparia después de que ignoraran sus anuncios de advertencia, indicando claramente que mientras ignores sus advertencias, Atenea no dudará en usar tu muerte como un acto de lección para sus soldados. Capítulo 195. Complejo NORAD Cheyenne Mountain, Colorado. Los especialistas y soldados del NORAD estaban ocupados en su rutina habitual, que incluía monitorear los datos del radar y del satélite y vigilar si Rusia jugaría su juego habitual de enviar bombarderos T-95 al espacio aéreo del Pacífico del Oceano. Y Canadá. Alerta. Se detecta explosión de alta calidad en el Océano Pacífico, frontera Eden-Sparia. Una fuerte notificación se escuchó en toda la sala de monitoreo de la situación mientras la enorme pantalla frente a ellos mostraba la información junto con la alerta proveniente de la constelación de satélites del Sistema de Alerta Temprana de Misiles Balísticos, GMEUS. El sistema mostró lo que sospechaba que era una explosión de alto calor, captada por sus cámaras infrarrojas extremadamente sensibles cargadas en la constelación de satélites. Los sistemas informáticos del complejo comenzaron a mostrar información crucial sobre la explosión de alta temperatura detectada. Esta información incluía la ubicación y otros detalles relevantes para ayudar a los especialistas, soldados y comandantes a evaluar la situación rápidamente. Siguiendo el protocolo, el centro de comando comenzó a notificar a las autoridades superiores y al liderazgo militar utilizando los canales de comunicación seguros. En Rusia se produjo una situación similar, ya que el sistema de información de alerta temprana del Sistema de Advertencia de Ataque con Misiles, SPRN, situado en las fuerzas aeroespaciales rusas, recibió la alerta sobre la explosión. China tampoco se quedó muy atrás, ya que su serie incompleta de constelaciones de satélites Yaogan no se quedó muy atrás en la detección del calor de la explosión masiva, alertándolos de los eventos que estaban sucediendo entre Eden y Sparia en el medio de la noche.
Este incidente marcó el comienzo de atraer la atención masiva sobre el teatro de guerra en curso, donde los países se apresuraron a descubrir quién golpeó a quién y exactamente cómo fueron capaces de lograr la hazaña de detonar una explosión tan masiva, suficiente para activar sus satélites. Todos esos países que estaban al tanto comenzaron a cambiar las órbitas de sus satélites de imágenes para que pudieran pasar sobre Den en un intento de obtener imágenes del lugar donde había tenido lugar la explosión, tratando de reconstruir la imagen completa de lo que estaba sucediendo. Y al mismo tiempo, estaban tratando de establecer comunicación entre los dos países donde había ocurrido la detonación, para entender la detonación que había ocurrido en su frontera. «Oh, Dios mío», exclamó el piloto del helicóptero en respuesta a la explosión que se había producido al apretar el gatillo y lanzar la bomba. Sí, habían venido a por ello, pero sin duda fue una exageración merecida, pensó para sí mismo al recordar cómo menospreciaron a los militares de su nación y trataron de amenazarlos en sus propias aguas territoriales. En cuanto a los soldados de los botes supervivientes, a pesar de estar agradecidos por haber sobrevivido, ahora también tenían garantizado el peso de una vida de estrés postraumático. La mayoría de ellos tenían los oídos sangrando por estar tan cerca del sonido y la onda expansiva, una onda expansiva que transportaba las últimas voces de sus soldados, ahora destrozados. En sus ojos, la arrogancia que alguna vez sintieron había desaparecido por completo, y su lugar lo ocupaban el horror y el miedo que se podían ver en lo más profundo de ellos. Su voluntad de luchar se había convertido en una historia y la expectativa de gloria y medallas los había obligado a preguntarse cómo habían pensado siquiera que iban a ganar la guerra en primer lugar. Hola a los sobrevivientes restantes, si quieren rendirse, ahora es el momento y cualquiera que no muestre su intención de hacerlo será visitado por un segundo paquete. Athena envió un segundo anuncio antes de que el piloto disparara una hilera de balas para actuar como advertencia y gracias a que los cañones estaban hechos de cañones de riel, logró llegar al campo de escombros donde incluso ahora se podían ver los restos de más de 15 botes mientras se hundía lentamente con los cuerpos de todos los soldados esparcidos por todas partes en pedazos. Uno mira y los otros botes sobrevivientes se encuentran en malas condiciones. Al oír el anuncio, todos los soldados corrieron inmediatamente a la radio más cercana que pudieron encontrar para anunciar su rendición sin mostrar ningún indicio de querer contraatacar. Y así, una guerra donde el enemigo esperaba que obtendría la victoria de manera aplastante, tristemente terminó con la victoria del lado más débil, simplemente detonando una sola bomba, llevándose consigo toda la estructura de mando de alto nivel, dejando solo a los líderes de los barcos en la escalera de mando y ahora usando su poder de mando, estaban llevando los barcos a través de las aguas del Eren, siguiendo la instrucción que se les había dado para poder rendir sus fuerzas. Esta fue una guerra en la que una flota naval entera luchó y perdió contra un solo helicóptero de la nación defensora sin enfrentar ningún fuego de represalia a cambio. Y unos minutos antes de que se ordenara al piloto enviar bombas TDR, se había producido una escaramuza en la frontera terrestre por la lluvia de fuego de artillería de las fuerzas de Esparia, mientras los vehículos que transportaban soldados estaban detenidos, esperando que el caos causado por el fuego de artillería desorientara a los soldados antes de que comenzaran a realizar sus movimientos. A 3 kilómetros de los vehículos más cercanos de Esparia, se podían ver 15 de los 50 soldados tumbados a cubierto a diferentes distancias unos de otros, sus armas apuntando y coincidiendo en la dirección donde se encontraba la flota de vehículos. El cielo de arriba estaba cubierto por proyectiles de artillería que pasaban y se dirigían a su frontera. Eliminen la estructura de mando, ordenó Atenea, usando los datos de largo alcance recopilados de los ojos de Henry e integrándolos en los cascos que llevaban los soldados, resaltando a las personas que quería que fueran eliminadas para provocar la rendición de las fuerzas enemigas. En el momento en que se realizó el resaltado, los soldados no perdieron tiempo en apretar el gatillo al unísono seguido de los sonidos de las balas saliendo de sus cañones de aceleración electromagnética, embarcándose finalmente en su último viaje para reducir algunas almas del lado vivo del universo. Unos segundos después, toda la estructura de mando de alto nivel, que se encontraba en la sala de situación dentro de una tienda de campaña que estaba situada a unos 6 kilómetros de los 15 soldados, preparándose para observar y dirigir cómo se desarrollaba toda la situación, dejó de respirar, cortando su acceso al reino de los vivos. Las balas marcaron los primeros objetos en cobrar vidas humanas, siendo la artillería disparada por sus soldados la que ocupó el segundo lugar, habiendo matado a 23.532 hormigas que tenían sus nidos en la base del Eren.
Los 35 restantes de los 50 soldados apuntaron sus armas a los vehículos que transportaban gente en la siguiente línea de mando dentro del masivo convoy de vehículos militares, esperando que amainara la lluvia de artillería. Sus cascos se volvieron rojos, resaltando a unas cuantas personas que consideraban lo suficientemente importantes como para que murieran antes que el resto de la flota. Un sonido silencioso y sincrónico resonó en la ruidosa noche pasando desapercibido excepto para quienes lo dispararon. Capítulo 196. Tras la muerte de los últimos miembros del mando del convoy, los soldados se dieron cuenta de que algo iba terriblemente mal. Algunos de ellos incluso oyeron el sonido del espejo al romperse y luego el de un coco al romperse, lo que atrajo su atención y los obligó a observar lo que realmente estaba sucediendo. Pero eso no fue todo, algunos de ellos habían estado teniendo una conversación con sus compañeros, justo antes de que la persona con la que estaban conversando tuviera su cabeza repentinamente explotando frente a ellos, salpicando toda su materia cerebral sobre sus caras, dándoles una experiencia horrible y un trastorno de estrés postraumático muy costoso del que recuperarse. Aunque matar gente era bueno, Atenea prácticamente había desmantelado toda la estructura de mando existente, haciendo casi imposible cualquier esfuerzo de recuperación de lo que había sucedido en un corto período de tiempo. Y durante todo este fiasco, los proyectiles de artillería continuaron siendo disparados por sus fuerzas ya que ella ya había descifrado todas las señales de radio de la isla y se hacía pasar por el comando auténtico, ordenándoles que siguieran disparando hasta quedarse sin proyectiles, planeando terminar la guerra al final de esta misma noche. El escuadrón de artillería no hizo preguntas, porque estaba seguro de que si ocurría un problema, no serían ellos los culpables, ya que la orden venía de los rangos superiores. Continuaron disparando el proyectil sin descanso, como si no hubiera un mañana, haciendo pequeños ajustes en el ángulo de disparo después de cada pocos disparos. Mientras los proyectiles aún volaban sobre ellos, los soldados del convoy ya se habían dado cuenta de lo que acababa de pasar y empezaron a entrar en pánico. Fue entonces cuando la primera persona disparó sus armas en dirección al campamento de Sparia. Con eso, el resto pronto lo siguió ya que habían llegado a la conclusión de que los francotiradores debían venir de esa dirección. Atenea observó en silencio cómo los soldados esparianos disparaban sus armas en pánico, algunos de ellos tratando de correr hacia el escuadrón de artillería para su seguridad, algunos de ellos incluso se escondían en los tanques o en los vehículos blindados. Inmediatamente después, los conductores de dichos vehículos comenzaron a retroceder, tratando de alejarse lo más posible del caos, para aumentar sus posibilidades de sobrevivir. Sin embargo, en el momento en que comenzaron a disparar, algunos soldados dispararon a sus propios compañeros en un ataque de pánico, aumentando aún más el caos. Y con más de 50 vehículos intentando retirarse a la vez, otro nivel de caos estalló entre los autos mientras el conductor de cada vehículo intentaba ser el primero en abandonar esta zona caótica. «Ríndete ahora y no serás asesinado», se escuchó un anuncio a través de todos los dispositivos de comunicación por radio. Esto provocó un breve momento de calma entre los soldados esparianos en la frontera mientras se preguntaban si lo habían escuchado correctamente. Por desgracia, a pesar de la advertencia, la artillería continuó disparando como si no hubieran escuchado la orden mientras permanecían ajenos al caos que se desarrollaba a pocos kilómetros de ellos. Atenea, que lo había hecho así deliberadamente ya que quería demostrar otra hazaña de fuerza para convencer a los soldados de que siguieran su orden, envió la orden al piloto del enorme helicóptero que se cernía sobre el mismo lugar desde que había comenzado la masacre, para que liberara el tipo TDR. Sin perder tiempo, el piloto siguió la orden y apretó el gatillo, liberando la bomba que fue inmediatamente seguida por el propulsor atado a ella para encenderse mientras se embarcaba en su misión final, un viaje de ser una parca a tiempo parcial, aunque solo por un breve período de un segundo. Los soldados que se habían detenido por un momento continuaron sus intentos de escapar una vez que el equipo de artillería continuó disparando. Escucharon un boom sónico proveniente de la base del Edén y cuando levantaron la cabeza, pudieron ver un objeto que parecía un tubo de color blanco con una bola de fuego detrás. Por un breve segundo antes de que pasara junto a ellos. Al darse cuenta de lo que era exactamente, los soldados inmediatamente se agacharon, tratando de cubrirse y cuando notaron que nada había sucedido, giraron sus rostros hacia la dirección donde había ido la bomba. Para su sorpresa, inmediatamente vieron una explosión masiva ocurrir exactamente a 5 kilómetros de ellos, fue como si se hubiera encendido una bombilla enorme.
Y exactamente 14,6 segundos después, tuvieron el honor de ser los primeros humanos en la Tierra en sufrir una pérdida colectiva de audición, similar a lo que habían experimentado sus homólogos en el mar. En ese momento, desde lo más profundo de sus corazones, comprendieron muy bien que el escuadrón de artillería ya no existía. En el momento en que recuperaron la audición, oyeron el mismo anuncio que habían escuchado antes de que el escuadrón de artillería fuera aniquilado, lo que les hizo comprender que si no cumplían con las instrucciones dadas, serían el próximo objetivo del misil. Como dice el dicho, solo hace falta un cobarde para determinar el resultado de una batalla. En el momento en que el primer soldado dejó caer su arma, fue como si una ficha de dominó hubiera empezado a caer, mientras un soldado tras otro seguía su ejemplo, dejando caer sus armas y levantando la mano en alto mientras miraban hacia la base de Eden, con la esperanza de que quien había disparado esa bomba o misil pudiera verlos con suficiente claridad y no hacerles lo mismo que le había hecho al escuadrón de artillería. Sin embargo, hubo algunos valientes en medio de los soldados que se rendían, pero después de que el tercer soldado intentó actuar heroicamente y su cabeza estalló de la nada, el resto de los soldados no se atrevieron a hacer nada que los hiciera ser considerados desafiantes. Ahora eran conscientes de que había un ángel de la muerte en algún lugar del otro lado, que estaba dispuesto a llevarlos al más allá en el momento en que intentaran hacer algo gracioso. Ahora, con sus armas ahí, comiencen a caminar hacia nuestra base. Recuerden, en el momento en que cualquiera de ustedes intente hacer algo gracioso, será asesinado. Por supuesto, son bienvenidos a probar nuestra teoría, Atenea anunció una vez más y al mismo tiempo la cabeza de otro soldado fue volada. Cuando los que estaban cerca de él miraron al soldado muerto, vieron una pistola oculta a su lado, esto aumentó el nivel de miedo que tenían contra su enemigo ya que no podían imaginar cómo diablos el enemigo al que todavía no habían visto podía ver que uno entre ellos había escondido el arma detrás de su espalda. Uno a uno, comenzaron a caminar, iniciando oficialmente la marcha de la vida mientras trataban de caminar lo más rápido que podían, no fuera que también les explotaran las cabezas como sandías similares a las de quienes habían jodido y terminaron siendo jodidos fuera de la vida misma. Al igual que un deportista, la guerra que había comenzado abruptamente también terminó abruptamente, terminando toda la guerra con una victoria aplastante. La única pérdida del lado ganador fue la base que fue bombardeada, sin que sufrieran bajas. Toda la guerra había llegado a su fin en cuestión de 15 minutos, y el bando perdedor había perdido más de 250 soldados en total, además de haber arrebatado el título de la guerra más corta del mundo a la guerra anglo-zanzíbar, que había durado solo entre 38 y 45 minutos. Capítulo 197. El Palacio Presidencial, Esparia. Dentro de la sala de situación, se podía ver al presidente de Esparia, Samuel, sentado tranquilamente, esperando ansiosamente los informes de su invasión en curso en Eden, y por sus expresiones, se podía decir que no parecía estar preocupado porque nada saliera mal en absoluto. ¿Tenemos todavía el problema de la radio?, le preguntó al general militar Esparias, que estaba con él, junto con varios otros miembros de alto nivel del gobierno y entre ellos había una persona que no tenía ninguna posición tan alta en el gobierno y sin embargo se le permitió entrar en la sala y, de hecho, incluso se le dio una silla justo al lado del presidente. Él era el portavoz enviado por los Morgan después de que el primero visitante de ellos había observado la situación y regresó para informarles. Sospechamos que el otro bando está intentando alterar el ritmo de nuestra operación, pero no tiene por qué preocuparse, señor presidente. Confiamos en ganar esta batalla con una victoria aplastante, respondió el general, tratando de que el presidente no intentara después socavar su gloria. El presidente miró al representante de los Morgan y justo cuando estaba a punto de iniciar su conversación con él, una línea telefónica segura comenzó a sonar, lo que provocó que el presidente se detuviera y la mirara mientras el general levantaba el teléfono y lo ponía en altavoz ya que no quería repetir de qué podría tratarse la conversación. Continúe, dijo el general, permitiendo que la persona que llamó comenzara a hablar. Buenas noches, señor Samuel y resto de los miembros. La voz femenina de Atenas saludó desde el otro lado del teléfono, provocando que las personas en la sala inclinaran la cabeza confundidas y se preguntaran si un soldado se estaba metiendo con ellos a pesar de saber que podía ser castigado por tal acto. Usted sabe que será severamente castigado por no seguir el protocolo militar, ¿verdad?, afirmó el general en tono intimidante, tratando de hacerle saber al soldado el peso de lo que acababa de hacer. Le pediré al presidente que lo perdone bajo el supuesto de que estaba demasiado emocionado por la buena noticia que estaba a punto de presentarnos.
Así que, sigue adelante y dilo sin hacernos perder el tiempo, añadió. Atenea, que había permanecido en silencio durante las palabras de reprimenda del general, respondió diciendo: si yo hubiera sido un soldado de su país, habría sido algo aterrador y tranquilizador escuchar eso de usted. Desafortunadamente, no soy uno de ellos. Estoy llamando desde el teléfono seguro que la estructura de mando actualmente muerta tenía en su tienda de planificación para informarle que tenemos a todos sus soldados restantes bajo nuestra prisión temporal, como prisioneros de guerra, dijo en un tono serio, haciendo que los miembros que escuchaban sus palabras creyeran inconscientemente que lo que fuera que estaba diciendo ya no era una broma, ya que nadie era lo suficientemente tonto como para jugarles una broma tan tonta dada la situación actual. Parece que tuviste suerte y lograste conectarte a nuestra comunicación encriptada, planeando jugar un juego de mentes con nosotros con la esperanza de que detuviéramos nuestra invasión. Pero estás ladrando al árbol equivocado, deberías haber aprovechado esta oportunidad para rogar por las condiciones de rendición, dijo Samuel después de darse cuenta de que la persona que llamaba era en realidad el ejército de Eden. Realmente no me puedo molestar en dar más explicaciones. Llama a este número después de que te informen, no creo que demore mucho, dijo Athena antes de terminar la llamada, ya que tenía tiempo suficiente para jugar con ellos. Logan, ¿crees que lo que dijo es en serio? Le preguntó Samuel al general después de tomarse un momento para reflexionar sobre si sus enemigos hablaban en serio o solo estaban fanfarroneando. Deben estar fanfarroneando, señor presidente. A través de toda nuestra simulación, estamos seguros de que no hay ni la más mínima posibilidad de que ellos terminen como ganadores en esta pelea, respondió Logan con tono orgulloso, demostrando lo seguro que estaba de ganar la pelea, al punto de no considerar siquiera la posibilidad de que la decisión fuera real. Al mismo tiempo, comenzó a desconectar todos los cables de alimentación de los teléfonos de la habitación para evitar cualquier posibilidad de escuchas a través de las líneas de comunicación seguras infiltradas. No quería correr ningún riesgo. Entonces, ¿cómo explica que la radio se bloqueara momentos después de que cruzamos la frontera y que no recibimos ningún informe por ningún otro canal durante los últimos 20 minutos desde que comenzó la guerra? Preguntó el representante de los Morgan, abriendo la boca por primera vez desde el inicio de la operación. Solo lo conocían como representante, porque así se había presentado y ni siquiera les había dado su nombre. Debido a un problema con la asignación de fondos, no hemos mejorado la radio de todos los soldados. Así que podrían tener la capacidad de interferirlas, pero eso no significa que hayan ganado la guerra. Podríamos explicarlo todo si hubieran recibido ayuda del gigante de las telecomunicaciones, Connect, dijo Logan, tratando de dar una explicación de cómo se pudo haber hecho posible la interferencia. Si son tan poderosos, ¿por qué no lograron impedir que perturbáramos su infraestructura gubernamental y casi toda su infraestructura de Internet, ralentizando Internet e incluso eliminando el acceso a sus sitios web gubernamentales? Preguntó el representante de la familia Morgan. Nuestra infraestructura de comunicaciones no es tan avanzada como la vuestra, lo que os ha permitido hacerles sufrir. Pero su gigante de las comunicaciones, su compañía, debería tener al menos la capacidad de bloquear ciertas señales de radio. A pesar de estar anticuada, si utilizaran la infraestructura de Connect, deberían estar unas cuantas generaciones por delante del sistema de comunicaciones más común que tenemos. Entonces debería ser fácil para ellos hacerlo. Sin embargo, eso no nos impide arrasarlos, todo lo que tenemos que hacer es bombardear su base y matar o capturar al resto de ellos, replicó Logan, descubriendo que la situación en la que se encontraba en ese momento era bastante embarazosa ya que estaba defendiendo las capacidades del enemigo al explicar cómo podían hacer tal cosa, pero al mismo tiempo, también trataba de mostrarle al hombre que confiaba en que ganarían esta pelea a pesar de que el otro lado tenía la ventaja de la infraestructura de información. ¿Por qué no enviamos un helicóptero al teatro de operaciones para que pueda traer información sobre si todo va según lo planeado o no? Sugirió Logan, tratando de terminar la discusión ya que cuanto más discutía esto, más incómodo comenzaba a sentirse. Encontró que el razonamiento de la gente en la sala era lógico, la única discrepancia aquí era que el ejército del Edén no podría haber adquirido tanta experiencia en un período de tiempo tan corto. Eso es lo más lógico. Continúe y ordene que envíen un helicóptero y traigan la información lo antes posible, dijo Samuel, tratando de mediar y evitar que las dos personas comenzaran una discusión y también para asegurarse de que su segundo pago le fuera entregado al recibir la noticia del exitoso inicio de la operación.
Logan inmediatamente llamó a su asistente y le dio la orden, evitando el uso de los teléfonos en la habitación ya que estaban infiltrados. Capítulo 198. Al amparo de la oscuridad, 6 helicópteros fuertemente armados despegaron de una de las bases militares bien iluminadas de Esparia. Cada helicóptero transportaba 2 pilotos y 4 soldados armados al máximo, y se dirigían en 2 direcciones para ejecutar una peligrosa misión que les había sido encomendada. Uno se dirigía hacia la frontera terrestre y el otro a la frontera acuática cercana al primero, donde ya se esperaba que ocurriera una gran masacre. Aunque Atenea llamó deliberadamente a través de la línea segura desde su base terrestre y solo habló de tener algunos prisioneros de guerra, no especificó de dónde provenían los prisioneros, ya que quería que Esparia todavía quisiera continuar la guerra. Porque si la guerra terminara de esta manera, Esparia todavía tendría la ilusión de que habían perdido simplemente porque el otro lado resultó tener suerte y los había devuelto por sorpresa, creyendo que podrían ganar con suficientes preparativos de su lado. Quería resolver el problema desde la raíz y evitar que volviera a surgir. Los helicópteros que se dirigían al teatro de operaciones terrestre fueron los primeros en llegar tras un vuelo de 45 minutos. Al principio, esperaban poder ver la lucha en curso con el trueque de balas, sin embargo, no pudieron ver nada de eso, lo que en sí mismo era extraño y aterrador. De hecho, todo el escenario ante ellos parecía desierto. Base terrestre, aquí Recon 1. Cambio. El piloto del helicóptero que iba al frente intentó establecer comunicación con la base terrestre. Base terrestre, Recon 1 en aproximación. Solicito verificación de radio. Cambio. El piloto repitió su intento de establecer comunicación con ellos una vez más. Base terrestre, aquí Recon 1. Estamos dentro del alcance visual. Solicitamos contacto inmediato. Cambio. Repitió la solicitud de establecimiento de comunicación por tercera vez y cuando no recibió respuesta después de esperar un breve periodo, dijo de inmediato. Todas las unidades de Recon, aquí Alpha 1. Esperen en un patrón de espera sobre las inmediaciones de la base. Mantengan silencio de radio hasta nuevo aviso. Voy a establecer comunicación con la base para informarles sobre esto. Cambio. Beta. Recibido, Alpha 1. Manteniendo la posición y manteniendo silencio de radio. Cambio. Gamma. Entendido, Alpha 1. En espera y listo para brindar apoyo. Cambio. Delta. Afirmativo, Alpha 1. Patrón de espera y silencio de radio vigentes. Cambio. Alpha 1. Bien. Mantengan contacto visual con la zona de aterrizaje y mantengan sus sensores en alerta máxima. Debemos estar preparados para cualquier amenaza potencial. Cambio. Recordó a los pilotos de los otros helicópteros que tuvieran cuidado, mientras inmediatamente comenzó a establecer comunicación con la base de operaciones y les informó sobre lo que habían visto. Base, aquí Recon 1, estamos en la zona de reconocimiento designada, pero no hemos podido establecer comunicación con la base terrestre hasta el momento. Parece desierta. Hemos detectado agujeros inusuales que deberían ser el resultado de una gran explosión. Cambio. Les informó de inmediato. Recibido, Recon 1. ¿Puedes proporcionarnos pruebas visuales y fotográficas de tus descubrimientos? Cambio. La base respondió de inmediato, pidiendo más información. Afirmativo, base. Activando las cámaras de a bordo para documentación. Enviando imágenes ahora. Cambio. Respondió, iniciando de inmediato el proceso de establecer la transferencia de datos con la base. Hemos recibido las imágenes, Recon 1. Excelente trabajo. Mantengan la posición hasta nuevo aviso y sigan siendo cautelosos. Analizaremos los datos y les informaremos sobre los próximos pasos. Cambio. La base informó que habían recibido las imágenes y ordenó a los pilotos que permanecieran en estado de alerta. Entendido, base. A la espera hasta que. Había dicho hasta entonces, ¿cuándo? Fueron atacados por balas que comenzaron a llover sobre el helicóptero de repente, de la nada, impactando solo la parte no amenazante del helicóptero lo suficiente para hacerlo incapaz de continuar su vuelo pero no lo suficientemente fuerte como para hacer que explotaran. Mayday, Mayday, Mayday. Todos los pilotos de los 3 helicópteros entraron en una respuesta de emergencia, controlando sus helicópteros hicieron lo mejor que pudieron para hacer sus aterrizajes lo más suaves posibles y reducir la cantidad de lesiones que sufrirían después del aterrizaje forzoso.
Comenzaron su aterrizaje de emergencia desprendiendo todas las bombas y cohetes que habían traído en preparación para un ataque y desechando sus tanques de combustible externos que habían traído en preparación para operaciones largas. Sin embargo, ahora no eran más que leña adicional que los cocinaría si explotaba en su aterrizaje de emergencia. Y gracias a que tomaron esa medida y a su experiencia perfeccionada durante un largo periodo de tiempo, lograron aterrizar con vida, aunque no completamente ilesos. Las heridas fueron lo suficientemente leves ya que sobrevivieron y lograron bajar del helicóptero sin nada amenazadoramente dañino. Bienvenidos. Esa fue la primera palabra que escucharon después de terminar de agradecer a Dios por mantenerlos con vida. Los soldados del grupo inmediatamente levantaron sus armas, apuntando en la dirección de donde provenía el sonido. Yo no haría eso si fuera tú, fue una respuesta cuando notaron que alrededor de 15 personas, que de la cabeza a los pies estaban completamente vestidas con equipo de aspecto futurista, tenían sus armas apuntando hacia ellos. Al mismo tiempo, los oponentes dispararon sus armas al unísono sin ninguna advertencia adicional, lo que provocó que sus balas rompieran las armas en las manos del soldado, lo que les provocó un mini ataque cardíaco ya que ambos temían por sus vidas y al mismo tiempo estaban impresionados con la coordinación entre estos soldados. La situación se puso tensa mientras ambos bandos se enfrentaban, sin saber qué les esperaba. Sin embargo, después de un momento, los pilotos y los pocos soldados inmediatamente levantaron sus manos en señal de rendición mientras el asustado Alpha 1 preguntaba: ¿Quiénes son ustedes? Teniendo problemas para recordar algún país que tuviera engranajes de aspecto tan futurista. Fuerzas Especiales de Eden, respondió uno de ellos y luego inmediatamente comenzaron a entregar a cada uno de los sobrevivientes un dispositivo negro que parecía una brida y al mismo tiempo instruyeron: pónganlas o se verán obligados a hacerlo. Siguiendo las instrucciones, los soldados esparianos pusieron sus manos en el centro del dispositivo con apariencia de brida que se cerró automáticamente, ajustándose al tamaño de sus manos al mismo tiempo, dándoles una sensación como si hubieran perdido toda la fuerza de sus cuerpos, asustándolos muchísimo. Esta repentina pérdida de fuerza tuvo más que ver con el hecho de que las ataduras utilizaban el sistema nervioso de sus manos para obligar al cerebro a poner un limitador a la fuerza de las personas que las usaban. Luego de esto, fueron escoltados inmediatamente hasta un camión militar que había llegado hace unos momentos, indicando que fue traído específicamente para transportar a estos nuevos prisioneros. En cuanto a los que estaban en los helicópteros que se dirigían a la costa, corrieron la misma suerte, la única diferencia fue que tuvieron que nadar unos metros antes de que un barco viniera a rescatarlos. Fue en ese momento cuando les entregaron la brida 2.0 antes de que incluso les ofrecieran mantas para protegerse de la brisa helada del océano. Capítulo 199. Señor, hemos perdido contacto con el helicóptero que enviamos de reconocimiento, informó el asistente, quien había sido el encargado de enviar la orden de envío de los helicópteros de reconocimiento. ¿Qué quieres decir con eso? ¿No enviamos a 6 de ellos? ¿Cómo diablos pudieron perder la comunicación todos al mismo tiempo? Preguntó Logan, su tono indicaba claramente que se estaba desmoronando por dentro. Finalmente empezó a creer que incluso si habían tenido mala suerte la primera vez, no podían tener tanta mala suerte ahora también y haber perdido toda la comunicación del helicóptero a pesar de estar bien preparados con contramedidas. No señor, no perdieron la comunicación al mismo tiempo, sino que todos fueron derribados, aclaró el asistente en su informe mientras dejaba una computadora y reproducía la grabación de audio justo antes de que los helicópteros fueran derribados. Entendido, pase. A la espera hasta que termine, brr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 
estaba definitivamente perdido. Mierda, juró el presidente al darse cuenta de que ahora tenían que comprar nuevos helicópteros para reemplazar los que ya estaban derribados. No le preocupaba en absoluto la pérdida de soldados, ya que podían ser reemplazados en cualquier momento. Sin embargo, el dinero necesario para comprar el helicóptero no podía ser reembolsado y eso significaba que tendría un poco menos de dinero para malversar. Entonces, ¿no hemos conseguido ninguna información sobre lo que realmente está pasando en las fronteras? Preguntó el representante, provocando que toda la sala, que estaba llena de susurros, volviera a quedar en completo silencio.
No, hemos logrado obtener imágenes desde la base en tierra antes de que los helicópteros fueran derribados, sin embargo, la enviada sobre el agua fue tomada incluso antes de que pudieran enviarnos imágenes de regreso, informó el asistente mientras comenzaba a entregar una carpeta que tenía las imágenes que fueron enviadas por el Recon, uno antes de ser derribado. Madre Santa, exclamó Logan mientras sus ojos se agrandaban tan pronto como posó sus ojos en la imagen. A pesar de ser un general incompetente, al ver el cráter cerca de la base, aún podía deducir que lo que fuera que había explotado en ese lugar era una munición masiva, que llevaba consigo un poder bastante pesado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto?, se preguntó Samuel mientras dejaba la carpeta, sabiendo lo impopular que sería después de que esta noticia llegara a los ciudadanos y familiares de aquellos que fueron enviados a la base. Puede que no sea tan malo como pensamos. Si miras la explosión, solo hay unas pocas partes de cuerpos esparcidas alrededor, lo que significa que más del 70% de los soldados aún podrían estar vivos y solo fueron capturados. Sin embargo, el problema es que no tenemos imágenes de lo que ocurrió en el otro lugar, dijo Logan, dejando en claro que la mayoría de sus problemas se debieron únicamente a la falta de información. Entonces, ¿qué tal si enviamos aviones de combate para realizar tareas de reconocimiento esta vez?, preguntó Samuel. No podemos hacer eso, si disparan contra los 6 helicópteros a la vez. Eso indica claramente que ya tienen establecido un sistema de defensa antiaérea muy robusto, dijo Logan, desestimando la idea del presidente. Puedo conseguirles las imágenes satelitales del campo de batalla, pero sin importar el resultado que se desprenda de la imagen, deben recordar el trato. No deben detenerse hasta haber alcanzado uno de los hitos establecidos en el contrato, o de lo contrario serán ustedes los que tendrán que preocuparse por sus vidas. Si la situación sobre el terreno es peor de lo esperado, los apoyaremos tanto con mano de obra como incluso con tecnología para derribar sus infraestructuras, pero para esa asistencia, nuestro acuerdo tendrá que ser reescrito y aumentar la porción del pastel que recibiremos cuando todo termine, dijo el representante, incluso amenazándolos con ni siquiera pensar en la idea de rendirse. Deberíamos obtener esas imágenes primero y luego decidir qué acciones vamos a tomar a partir de eso, pero si las cosas son tan malas como podemos extrapolar de la poca información que tenemos, tendremos que estar lo más preparados que podamos y también necesitaremos enviar una gran cantidad de vehículos y otros recursos, asintió Samuel, sintiendo que su dinero se alejaba cada vez más de él. Entonces, ¿cómo vamos a responder cuando Eden haga un anuncio sobre esto?, preguntó Samuel después de un momento, echando un vistazo a todos en la habitación. Solo tenemos que preparar diferentes respuestas y elegir una en función de cómo Eden reporta el incidente. Eso nos permitiría entender en qué están planeando utilizar su victoria en este momento, dijo el representante antes de sacar su teléfono del bolsillo y salir de la habitación para llamar a su supervisor para solicitarle que le proporcione las imágenes satelitales de los eventos en curso en la frontera entre Eden y Esparia. Cuando recibieron las imágenes satelitales, finalmente pudieron ver el alcance total del resultado de la guerra. En tierra se encontraron 2 cráteres. Uno masivo, que se encontraba en el lugar donde antiguamente se ubicaba el escuadrón de artillería para disparar los proyectiles, y el segundo que fue causado por una de las fuerzas especiales del Esparia luego de disparar contra el depósito de municiones, provocando la explosión del depósito, formándose así el pequeño cráter. En cuanto al agua, donde se había desarrollado la otra parte de la batalla, no había nada más que un océano en calma. No se veían barcos ni sus restos, sin embargo, todavía se podían ver muchos cuerpos si se hacía zoom. Esto fue suficiente para darles la parte faltante de información que necesitaban para saber qué había sucedido exactamente con su flota naval. Toda su flota naval fue completamente destruida. Sin embargo, cuando miraron la siguiente imagen, vieron algunos de sus barcos atracados en un pequeño puerto militar con tiendas de campaña instaladas en la base, lo que les dio una ligera tranquilidad al saber que al menos algunos de sus soldados estaban vivos. Esto reduciría la cantidad de reacciones negativas que recibirían de los familiares de los soldados y del público en general por las enormes pérdidas que habrían sufrido si hubiera sido una masacre total de su flota naval.
Parece que hemos perdido la primera ronda y Eden debería alardear de ello mañana por la mañana, pero eso debería resultar útil para nosotros ya que ahora que habían ganado, aflojarían su vigilancia y cuando volvamos después de prepararnos durante más de un mes, deberíamos poder pagar por esta humillación, escupió Logan mientras arrugaba los papeles en sus manos con ira. Había perdido su oportunidad de ganar una batalla y obtener una medalla, que podría haber sido el comienzo de su viaje para grabar su nombre entre uno de los mejores generales de la historia. ¿Vamos a negociar con ellos la liberación de nuestros soldados en medio de nuestros preparativos? Preguntó después de dejar el papel ahora arrugado sobre la mesa. Sí. Inmediatamente después de que hagan su conferencia de prensa, les responderemos que fue un malentendido y que fueron ellos quienes nos atacaron primero y les diremos a los familiares de los militares que estaremos negociando por su liberación, mientras que a espaldas de Eden, todavía estaremos preparándonos para la segunda ronda de la pelea, respondió el asistente del presidente con una luz de estrella en sus ojos. Pero lo que ocurrió a la mañana siguiente, jueves, no fue nada para lo que estuvieran preparados. El portavoz del Ministerio de Defensa de Eden acaba de informar al público sobre el ataque de Esparia tanto a la tierra como al agua, aunque nunca hablaron de que ganaron la guerra ni nada relacionado con eso, solo dijeron que la lucha aún continúa y que harán todo lo posible para proteger su soberanía, eso es todo. No hay conversaciones sobre ganar la guerra ni nada que insinúe eso, incluso se retrataron como los que estaban en el lado perdedor y se pusieron en una peor condición e incluso causando preocupación entre el público donde podrían haber estado alardeando de su paliza unilateral que le habían dado a Esparia, dando vuelta la mesa en casi todos los planes de Esparia que se hicieron con la expectativa de que Eden se jactaría de su victoria. Mierda, maldijeron al unísono el presidente y el general mientras veían la rueda de prensa. Quedaron desconcertados por el giro inesperado de los acontecimientos y por la inesperada naturaleza impasible de Eden. Capítulo 200. La noticia fue recibida en todos los rincones del mundo en cuestión de pocas horas. Sin embargo, el mundo, por otro lado, reaccionó de manera completamente diferente a la información, especialmente después de que el gobierno estadounidense realizó una conferencia de prensa unas horas después de la realizada por el Ministerio de Defensa de Eden, EMOD, pero durante esta conferencia de prensa, presentaron una narrativa completamente diferente de lo que EMOD había declarado sobre la guerra en curso. La revelación por parte del gobierno estadounidense vino acompañada de evidencia en imágenes entre las que se incluían las impactantes imágenes de la explosión capturadas por su constelación del sistema infrarrojo basado en el espacio, SBIRS. La imagen muestra claramente el agua del océano subiendo muy alto entre algunos barcos que quedaron destrozados y solo quedaron algunos trozos flotando juntos, con una enorme columna de agua elevándose en un radio de 10 kilómetros que fue su zona de impacto. El agua se volvió espumosa después de ser perturbada por las ondas de choque de la explosión y fue captada por los sensores y ahora se muestra como evidencia. De hecho, la gente quedó completamente desconcertada por tan horrendo acontecimiento ocurrido apenas unas horas antes y el país que hizo esto ni siquiera consideró lo que podría pasar después de masacrar a toda la flota que había violado su soberanía marítima y siguió actuando como si la guerra apenas hubiera comenzado. @CuriousSoul. Vaya. Me acabo de poner al día con la conferencia de prensa de EMOD sobre la guerra en curso. Su narrativa los hizo parecer débiles, pero ahora el gobierno estadounidense viene con una historia completamente diferente. Warsaga Dual Narratives, @HistoryBuff101. Esto se está volviendo loco. Las imágenes que presenta el gobierno estadounidense son simplemente impactantes. Esa imagen de la explosión tomada por el SBIRS es horrible, pero se veía increíble. Warsaga Explosive Revelations, @NewsJunkie23. No lo puedo entender. ¿Por qué la narrativa de Eden implica que la pelea será muy difícil para ellos si quieren salir victoriosos, pero al mismo tiempo, la narrativa de Estados Unidos muestra que han arrastrado y masacrado por completo a los Sparians, terminando todo en cuestión de minutos? ¿A quién le creemos? Warsaga Informes Conflictivos, @TechGeek99. La tecnología no miente. Las pruebas del SBIR son contundentes, pero ¿quién puede confirmar que no fue manipulada? Necesitamos un informe real. Teorías de conspiración en 3, 2, 1, Warsaga TechTruth, @Problemaker. Pero, ¿de dónde diablos sacaron un explosivo tan poderoso y cómo pudieron usarlo sin que el otro bando hiciera absolutamente nada para evitarlo? Algo es oculto aquí. Conspiración. Trabajo interno, @Political Insight. La geopolítica en juego. EMOD y Estados Unidos intentan moldear la narrativa a su favor.
Necesitamos informes imparciales y verificación de datos. Warsaga Geopolitical Games, @DefenseExpert22. No olvidemos la tragedia. Las víctimas de la batalla oceánica no pueden ignorarse. Nuestras condolencias a las familias afectadas. Warsaga Remember the Fallen, @OPFulmingset. En medio del caos, esperemos que vengan días mejores. La humanidad debe encontrar una manera de resolver los conflictos de manera pacífica. Warsaga OP4PAC, @Analytical Leyes. El poder de la perspectiva. Los emoji y las narrativas de Estados Unidos muestran cómo se puede distorsionar la información a gusto de cada uno. El pensamiento crítico es crucial en tiempos como estos. Warsaga a la perspectiva importa, @TheCuriousDude69. Por cierto, ¿dónde diablos está el Departamento de Defensa de Esparía? Necesitamos algunas respuestas. ¿Se quedan callados durante todo esto? ¿Están avergonzados por la paliza que recibieron? Warsaga Weretefukis Esparía Espería. Ineedan Suárez. Curiosamente, Esparía había permanecido en silencio a pesar de que fueron ellos quienes sufrieron grandes bajas de sus soldados y fueron humillados mientras que el otro lado ya había hecho su anuncio. Como la presión pública seguía aumentando, el silencio solo pudo durar unas horas antes de que se conociera la noticia de que Esparía había organizado una conferencia de prensa en la tarde de ese mismo día. Después de todo, fueron presionados por el público para que dieran una explicación de qué diablos había pasado y con los gritos de las familias de los soldados que habían sido enviados a la frontera durante ese periodo, solo aumentaron las tensiones. La gente esperaba con ansiedad la rueda de prensa, curiosa por saber qué explicación daría Esparía sobre los devastadores acontecimientos. Rueda de prensa del Ministerio de Defensa de España en la sala, llena de cientos de reporteros de medios locales e internacionales, todos estaban ansiosos por hacer llegar esta noticia a los observadores curiosos que querían obtener la mayor cantidad de información posible sobre la situación actual. La gente tenía curiosidad por saber si se trataba de una simple escaramuza que terminaría así o si se convertiría en una guerra en toda regla, y algunos esperaban secretamente que esto último sucediera. Un hombre de aspecto atractivo, vestido con un uniforme militar ceremonial completo, entró en la sala con una carpeta de papel en sus manos. Caminó con confianza hacia el podio antes de depositar la carpeta en él. Levantó la cabeza, miró a las cámaras y a los periodistas que estaban en la sala y les habló con calma y lentitud. Damas y caballeros, la pequeña cantidad de susurros y conversaciones se detuvo mientras él continuaba. Gracias por acompañarnos hoy para abordar los recientes acontecimientos relacionados con Esparía y Edén. Con gran pesar me presento ante ustedes para arrojar luz sobre los desafortunados incidentes que ocurrieron anoche. Hizo una pausa por un momento, permitiendo que la gente se preparara para la gravedad de lo que iba a decir a continuación. Después de un breve momento de pausa, continuó. Anoche, nuestra flota estaba realizando un ejercicio de navegación de rutina, entrenándose para una situación en la que usamos otros medios de navegación además de nuestro sistema de navegación GPS. Debido a algunos errores no calculados que ocurrieron durante el ejercicio, nuestra flota se desvió inadvertidamente hacia las aguas de Edén sin ninguna intención maliciosa. Cuando eso ocurrió, las fuerzas de Edén, sin previo aviso, lanzaron un ataque agresivo contra nuestra flota utilizando una bomba que resultó en la pérdida de numerosos soldados valientes y la captura de los miembros restantes. Lamentamos profundamente la pérdida de nuestros camaradas y estamos haciendo todo lo posible para asegurar el regreso sano y salvo de los capturados. Es fundamental destacar que no hubo ninguna advertencia previa por parte de Edén y fuimos tomados por sorpresa cuando de repente nos enfrentamos a un ataque sin ninguna provocación. Dejó escapar un suspiro, una mirada de preocupación apareció en su rostro, luego continuó. Además, la agresión de Edén no se detuvo en el mar, ya que simultáneamente iniciaron una escaramuza en la frontera terrestre. Esto indica claramente que no se trató de una simple reacción al hecho de que entramos en sus aguas, sino de una operación deliberadamente planificada por su parte para poder causarnos daño y que nuestro ingreso a sus aguas no fue nada más que una mera justificación que podían utilizar para lo que nos habían hecho. Sus acciones tomaron a nuestras fuerzas desprevenidas, dejándolas con poca o ninguna posibilidad de defenderse. Este ataque tuvo como resultado numerosas bajas y el arresto humillante de todos los miembros sobrevivientes de nuestras fuerzas que se encontraban en la base. El hombre lo dijo mientras parecía rechinar los dientes con ira. Al ver esto, muchos periodistas no pudieron evitar creer que realmente era cierto. Y hasta aquí el vídeo.
Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.